El año litúrgico de Don Próspero Guéranger, 25 de mayo, San Gregorio VII, Papa y Confesor, tres papas, después de haber saludado en el tiempo pascual a los dos ilustres nombres de León Magno y de Pío V, hoy nos inclinamos ante el de Gregorio VII. Estos tres nombres resumen la acción del papado a través de los siglos, después de la era de las persecuciones. Conservar la doctrina revelada, defender la libertad de la Iglesia, tal es la misión impuesta por Dios a los sucesores de San Pedro en la sede apostólica. San León sostuvo con elocuencia y energía la fe tradicional contra los innovadores. San Pío V hizo retroceder la invasión de la pretendida reforma y libró a la cristianidad del yugo del Islam. Colocado cronológicamente entre estos dos pontífices, San Gregorio VII salvó la sociedad del mayor peligro que hasta entonces había experimentado e hizo reflorecer las costumbres cristianas por la restauración de la libertad de la Iglesia. El siglo de hierro. Al finalizar el siglo X y principios del siglo XI, la Iglesia de Cristo era víctima de una de las más terribles pruebas que había sufrido en su paso por el mundo. Después del azote de las persecuciones y el de la herejía, tocaba el turno al de la barbarie. El impulso civilizador de Carlos Magno se detuvo en el siglo IX, y el elemento bárbaro contenido más no dominado había roto sus diques. La fe permanecerá todavía viva en las masas, pero ella sola no podía triunfar de la rudeza de las costumbres. El desorden social, proveniente de la anarquía que el sistema feudal había hecho irrumpir por toda Europa, causaba infinitas violencias, y por doquier el derecho sucumbía ante la fuerza y el libertinaje. Los príncipes no encontraban ya un freno en el poder de la Iglesia, porque Roma misma, esclavizada por los partidos, veía frecuentemente sentarse en la cátedra apostólica hombres indignos o ineptos. Avanzaba el siglo XI y el desorden parecía incurable. Los obispados eran el botín del poder secular que los vendía y los príncipes se preocupaban especialmente de encontrar en los prelados vasallos dispuestos a sostenerlos por las armas en sus luchas y violentas empresas. Con un episcopado en su mayoría simoniaco, como lo atestigua San Pedro Damiano, las costumbres del clero inferior habían caído en una lamentable postración, y para colmo de desgracias la ignorancia hacía desaparecer cada vez más la noción del deber. Hubiera sido el fin de la Iglesia y de la sociedad si la promesa de Cristo de velar siempre por su obra no hubiera sido inviolable. Misión de Gregorio VII. Para curar tantos males y hacer penetrar la luz en semejantes caos, era necesario que Roma se levantase de su postración y salvase una vez más a la cristianidad. Tenía necesidad de un pontífice santo y energético que sintiese en sí mismo aquella fuerza divina que jamás se detiene ante los obstáculos, de un pontífice cuya actuación fuera tan tenaz y tan energético el impulso que arrastrase tras sí a sus sucesores por el camino abierto por él. Tal fue la misión de San Gregorio VII. Preparación en Cluny. Esta misión, como la de todos los hombres elegidos por Dios, fue preparada en la santidad. Gregorio se llamaba Hildebrando cuando fue a ocultar su vida en el claustro de Cluny. Solamente allí y en los 2000 monasterios conferados bajo el báculo de este insigne monasterio de Francia se encontraba el sentimiento de la libertad de la Iglesia y de la pura tradición monástica. Allí se estaba preparando desde hace más de un siglo la regeneración de las costumbres cristianas, bajo la sucesión de los cuatro grandes abades, Odón, Mayolo, Odilon y Hugo. Pero Dios guardaba aún su secreto, y nadie hubiera descubierto los auxiliares de las más santas de las reformas en estos monasterios que, atraídos por un fervoroso celo de uno a otro extremo de Europa, se habían confederado con Cluny, por el solo hecho de que Cluny era el monasterio de las virtudes del claustro. Hildebrando buscó este piadoso asilo, donde él esperaba por lo menos huir del escándalo. Consejero de papas, San Hugo no tardó en descubrir el valor del joven italiano, que fue admitido en la gran abadía francesa. Un obispo extranjero se encontró cierto día con el maestro y discípulo. Era Bruno de Taul, designado por el emperador Enrique III para ser el pontífice de la Iglesia romana. Hildebrando se conmueve ante la presencia de este nuevo candidato a la cátedra apostólica, de este papa a quien la Iglesia romana, la única que tiene el derecho de elegir su propio obispo, ni le había elegido ni le conocía.
tiene la osadía de decir a Bruno que no debía recibir las llaves del cielo de la mano del César, y que la conciencia le obligaba a someterse a la elección canónica de la ciudad santa. Bruno, que después fue León IX, aceptó con sumisión el consejo del joven monje, y ambos, franqueando juntamente los Alpes, se encaminaban a Roma. El elegido del César es también el elegido de la Iglesia romana, pero Hildebrando no pudo separarse del nuevo pontífice, y muy pronto tuvo que aceptar el título y el cargo de arcediano de la Iglesia romana. Esta eminente posición le hubiera elevado enseguida a la cátedra apostólica, si Hildebrando hubiera tenido más ambición que el romper la opresión bajo la cual gemía la Iglesia, y preparar la reforma de la cristianidad. Pero este hombre de Dios prefirió utilizar su influencia para hacer sentar en la sede de Pedro, por vía canónica e independientemente del patrono secular, una serie de pontífices íntegros y dispuestos a emplear su autoridad en la extirpación de los escándalos. Después de San León IX, se suceden Víctor II, Esteban IX, Nicolás II y Alejandro II, todos dignos del supremo honor, el Papa y el Emperador. Pero al fin fue necesario que quien había sido el alma del pontificado bajo 5 pontífices ciñera la tiara. Su gran corazón se conmovió ante el presentimiento de las terribles luchas que le esperaban, pero sus resistencias y tentativas para sustraerse a la pesada carga del cuidado de todas las iglesias resultaron inútiles, y con el nombre de Gregorio VII, el nuevo vicario de Cristo se manifestó ante el mundo. Debía realizar en toda su extensión la significación de su nombre, vigilancia. Ante él se levantaba la fuerza bruta, encarnada en un príncipe atrevido y astuto, mancillado con todos los crímenes, y como águila rapaz había hecho de la Iglesia su presa, y la tenía entre sus garras. En los estados del imperio ningún obispo hubiera sido tolerado en su sede si no hubiera recibido por el anillo y el báculo la investidura del César. Así era Enrique de Germania. Los demás príncipes, a imitación suya, quitaban por el mismo procedimiento toda libertad en las elecciones canónicas. La doble plaga de la sinomía y la incontinencia continuaba haciendo estragos en el cuerpo eclesiástico. Los piadosos predecesores de Gregorio habían hecho retroceder el mar con generosos esfuerzos, pero ninguno de ellos se había sentido con fuerzas para medirse cuerpo a cuerpo con el César, cuya actuación desastrosa fomentaba todas esas corrupciones. Este papel, con sus peligros y sufrimientos, estaba reservado para Gregorio, que le desempeñó sin el menor desmayo. Con todo eso, los 3 primeros años de su pontificado fueron muy pacíficos. Gregorio dio paternales avisos a Enrique. Trató en sus relaciones con este joven príncipe de fortalecerle contra sí mismo, manifestando esperanzas que los hechos desmintieron muy pronto, colmando de muestras de su confianza y amabilidad al descendiente de un emperador que había sido muy benemérito de la Iglesia. Enrique juzgó que debía contenerse por algún tiempo frente a un papa cuya rectitud conocía, pero el que Dique sintió al fin ante la impetuosidad del torrente y el adversario del poder espiritual se reveló todo entero. Empezó vendiendo obispados y abadías en provecho del César. Gregorio lanzó excomunión a los simoniacos, y Enrique, desafiando audazmente las censuras de la Iglesia, persistió en mantener en sus sedes a hombres resueltos a seguirle en todos sus extravios. Gregorio dirigió al príncipe un solemne aviso, intimándole a romper con los excomulgados, bajo pena de atraer sobre sí mismo la ira de la Iglesia. Enrique, que se había quitado la antifaz, se vanagloriaba de no tener en cuenta las amenazas del pontífice, cuando de momento la revolución de Sanjonia, en la que muchos de los electores del imperio abrazaban la causa, le hizo temer por su corona. Se da cuenta de que una ruptura con la Iglesia en semejantes circunstancias puede resultarle fatal. Entonces se le ve dirigirse suplicante a Gregorio, solicitar la absolución y abjurar su pasada conducta ante los legados enviados a Alemania por el pontífice, pero apenas este hipócrita monarca ha triunfado por un momento de la revolución de Sajonia, cuando comienza de nuevo la guerra contra la Iglesia, se atreve a proclamar la deposición de Gregorio en una asamblea de obispos, dignos de él. Enseguida Italia le va a llegar a la cabeza de sus tropas, y su venida es para una multitud de obispos la señal de sublevación contra un papa, que está dispuesto a no sufrir la ignominia de sus vidas. La excomunión.
Entonces Gregorio, depositario de las llaves que significan el poder de atar y desatar en el cielo y en la tierra, pronuncia la terrible sentencia que declara destituido a Enrique de la corona y a sus súbditos libres del juramento de fidelidad a su persona. Al oponerse así como baluarte por defensa de la sociedad cristiana amenazada por todas las partes, Gregorio atraía sobre sí la coalición de todas las bajas pasiones, e Italia estaba muy lejos de ofrecerle las garantías de fidelidad con las cuales hubiera tenido derecho a contar. El César tenía en la península más de un príncipe a su favor, y los prelados simoníacos le consideraban como un defensor contra la espada de Pedro. Era pues de prever que Gregorio muy pronto no tendría en toda Italia donde poner el pie, pero Dios, que no abandona su Iglesia, suscitó un defensor de su causa. Por entonces Toscana y una parte de Lombardia reconocieron por soberana a la condesa Matilde. Esta noble dama se levantó en defensa de la causa de Dios. Sus tesoros y sus armas las puso a disposición de la sede apostólica, mientras vivió y legó sus dominios antes de su muerte al príncipe de los apóstoles y sus sucesores. Canosa. En la cumbre de sus triunfos, Enrique tuvo que contar con Matilde. Esta princesa, que hacía contrapeso a su influencia en Italia, pudo sustraer de su furor al valeroso pontífice. Merced a su ayuda, Gregorio llegó sano y salvo a Canosa, fortaleza inexpugnable cerca de Regio. En este momento la suerte de Enrique pareció vacilar. Sajonia levantaba de nuevo la bandera de la sublevación, y más de un feudatario del imperio se unía a los rebeldes para humillar al trono a quien la Iglesia acababa de proscribir de la cristianidad. Enrique tuvo miedo por segunda vez, y su alma tan pérfida como cobarde no retrocedió ante el perjurio. El poder espiritual estorbaba sus planes sacrilegios. Pensó que ofreciéndole una satisfacción pasajera, podría otra vez levantar cabeza al día siguiente, si le ve presentarse descalzo y sin escolta en Canosa, vestido de penitente, y solicitando con fingidas lágrimas el perdón de sus crímenes. Gregorio se compadeció de su enemigo, porque Hugo de Cluny y Matilde intercedieron por él a sus pies. Le levantó la excomunión y reintegró a Enrique en el seno de la Iglesia, pero no juzgó conveniente revocar la sentencia por la cual le había privado de los derechos de soberanía. El pontífice manifestó solamente la intención de asistir a la dieta que debía tenerse en Alemania, para conocer los agravios que los príncipes del imperio lanzaban contra Enrique, y decidir entonces según la justicia. Enrique aceptó todo, prestó juramento sobre el Evangelio, y se incorporó a su ejército. En su corazón renacía la esperanza a medida que se alejaba de la temible fortaleza, dentro de cuyos muros había tenido que sacrificar por un instante su orgullo y su ambición. Contaba con el apoyo de las malas pasiones, y su cálculo hasta cierto punto no fue errado. Semejante hombre debía terminar miserablemente, pero Satanás estaba muy interesado en su éxito para no ayudarle. Sin embargo, en Alemania se había levantado un rival contra él, Rodolfo, duque de Suabia, llamado al trono de una dieta de electores del imperio. Gregorio, fiel a sus rectos principios en un principio, rehusó reconocer a este elegido, aunque su apego a la Iglesia y sus nobles cualidades le hicieran particularmente recomendable. El pontífice persistía en su proyecto de conocer en la asamblea de los príncipes y cantones de Alemania los agravios reprochados a Enrique, de escucharle él mismo y poner fin a estas turbulencias dictando un juicio justo. Rodolfo insistía ante el pontífice para obtener de éste el reconocimiento de sus derechos. Gregorio, que le quería, tuvo la energía de resistir a sus instancias y de llevar a cabo el examen de su causa en la dieta que Enrique había aceptado bajo juramento en Canosa, pero cuyos resultados tanto temía. Pasaron 3 años durante los cuales la paciencia y moderación del pontífice fueron puestos a prueba por las demorras de Enrique y por su repulsa de asegurar la paz de la Iglesia. Por fin el pontífice, ante la imposibilidad de poner fin a las disensiones armadas que ensangrentaban a Alemania y Italia, habiendo comprobado la mala voluntad de Enrique y su perjurio, lanzó de nuevo contra él la excomunión, y en un concilio tenido en Roma renovó la sentencia por la cual había sido declarado destituido de la corona. Gregorio reconocía la elección de Rodolfo y otorgaba la bendición apostólica a sus súbditos. El cisma.
La cólera de Enrique llegó a su colmo, y su venganza no guardó medida. Entre los prelados italianos más adictos a su causa, Guiberto, arzobispo de Ravenna, era el más ambicioso y más comprometido respecto de la sede apostólica. Enrique trató de hacer de él un antipapa con el nombre de Clemente III. Este falso pontífice no careció de partidarios, y el cisma vino a juntarse a las demás calamidades que pesaban sobre la Iglesia. Era uno de esos terribles momentos en que San Juan se concede a la bestia declarar la guerra a los santos y vencerlos. De repente la victoria se declaraba en favor del César. Rodolfo muere en una batalla en Alemania, y las tropas de Matilde son derrotadas en Italia. Enrique no tiene más que un deseo: entrar en Roma, arrojar a Gregorio y entronizar a su antipapa en la cátedra de San Pedro. Sufrimiento del Papa. En medio de este cataclismo, del que la Iglesia sin embargo debía salir purificada y libre, ¿cuáles eran los sentimientos de nuestro santo pontífice? Lo describe él mismo en una carta dirigida a San Hugo de Cluny. Tales son las angustias, dice, que por todas partes nos rodean, que los mismos que vienen con nos no solamente no pueden sufrirlas, sino que ni aun soportar su vista. El santo rey David decía: vuestros consuelos, Señor, han alegrado mi alma, en la medida en que el inmenso dolor oprimía mi corazón. Pero nos pone muy frecuentemente la vida como un fastidio, y la muerte como un deseo ardiente. Si Jesús, tierno consolador, verdadero Dios y verdadero hombre, se digna tendernos la mano, su bondad de la alegría a mi afligido corazón. Pero poco que se aparte mi turbación llega al exceso. Por mi parte, muero continuamente por el vivo a veces. Si mis esfuerzos desfallecen completamente, le grito y le digo con voz llorosa: si impusieses una carga tan pesada a Moisés y a Pedro, me parece que estarían abrumados. ¿Qué puede ocurrirme a mí, que soy nada en comparación de ellos? Señor, solo tienes que hacer una cosa: gobernar tú mismo con Pedro, el pontificado que me has impuesto. De otro modo me verás sucumbir, y el pontificado será cubierto de confusión en mi persona. Proyecto de cruzada. Este grito de angustia que se escapaba del alma del pontífice revela todo su carácter: el celo por las costumbres cristianas que solamente se conservan por la libertad de la Iglesia. Era el móvil de su vida eterna. Solo este celo había podido hacerle afrontar esta terrible situación, en la cual no iba a recibir nada en este mundo sino las más agudas tristezas. Y sin embargo, Gregorio era el padre de la cristianidad, que adelantándose a sus sucesores concibió desde los primeros años de su pontificado el grande y energético pensamiento de rechazar al Islam hasta el Oriente y romper por una devastación a los saracenos, el yugo de los cristianos oprimidos. Actuación universal. Acabamos de hablar del proyecto de cruzada que más tarde bastó para inmovilizar por sí solo a Urbano II, pero diversas empresas, intervenciones pastorales en todo el mundo cristiano hacen de los 12 años de este pontificado tan agitado una de las épocas en que el papado, presente en todas las partes, parece haber desplegado más actividad y vigilancia. En su vasta correspondencia, Gregorio no se limita a dirigir los negocios de la Iglesia en el Imperio. En Italia, Francia, Inglaterra, España, alienta a los nuevos cristianos de Dinamarca, Suecia, Noruega, Hungría, Bohemia, Polonia, Serbia y la misma Rusia. Reciben sus cartas llenas de solicitud. A pesar de la ruptura de comunión entre Roma y Bizancio, el pontífice no deja de intervenir. Quería detener el cisma que aparta a la Iglesia griega lejos de su órbita. En la costa de África, su vigilancia sostiene aún 3 obispados que han sobrevivido a la invasión sarracena. Con el fin de unificar la cristianidad latina, estrecha el vínculo de la oración pública, aboliendo en España la litúrgica gótica y haciendo retroceder más allá de las fronteras de Bohemia la liturgia de Bizancio, que iba a invadirla. Qué camino para ser recorrido por un solo hombre, pero también qué martirio estaba reservado a este gran corazón. No es necesario continuar la historia de las pruebas de nuestro pontífice. Por él la Iglesia y la sociedad se han salvado, pero como su maestro debía beber agua del torrente para levantar su cabeza. Invasión de Enrique IV. Enrique se encamina hacia la ciudad santa en compañía del falso vicario de Cristo,
Un incendio causado por su sacrilegia mano amenaza devorar el Vaticano. Gregorio imparte su bendición a su consternado pueblo y al momento el fuego retrocede y se extiende. Durante un momento el entusiasmo se apodera de los romanos, tan frecuentemente ingratos con el pontífice en quien se concentra la vida y la gloria de Roma. Dispuesto a consumar el sacrilegio, Enrique duda y tiembla. ¿Dejará que se desvanezca el vil fantasma que había querido oponer al verdadero papa? Solamente pide a los romanos que Gregorio acceda a administrarle la sagrada unción, y él, Enrique de Alemania en adelante emperador, se mostraría devoto hijo de la Iglesia. La ciudad entera transmite a Gregorio esta petición. Conozco muy bien la astucia del rey, responde el noble pontífice, que satisfaga primeramente a Dios y a la Iglesia, a quien ha pisoteado con sus propios pies. Entonces podré absorberle una vez arrepentido, y colocar sobre su cabeza contrita la corona imperial. Las instancias de los romanos no pudieron obtener otra respuesta del inflexible defensor del derecho de la cristianidad. Enrique iba a retirarse cuando de repente este pueblo voluble, soborno por infames larguezas de Bizancio, pues todos los cismas se unen contra el papado, abandonan a su rey y a su padre, y ponen las llaves de la ciudad a los pies del tirano que lleva la esclavitud a las almas. Entonces Gregorio se vio obligado a buscar un asilo en la fortaleza de Sant'Angelo. El saqueo de Roma. Desde la fortaleza pudo escuchar el impío vocerio del cortejo que conducía a la Basílica Vaticana, a Enrique donde la esperaba su falso papa, junto a la confesión de San Pedro. El domingo de Ramos del 1885, el sacrilegio se consumó. La víspera, Gilberto se había atrevido a ocupar el trono en la Basílica de Letrán, y bajo las palmeras triunfadas llevadas en honor de Cristo, cuyo vicario era Gregorio, se vio al intruso colocar sobre la cabeza del César excomulgado la corona del imperio cristiano. Pero Dios preparaba a su iglesia un vengador. Cuando el pontífice se hallaba más fuertemente cercado en la fortaleza que le servía de asilo y que todo se podía temer del furor de su enemigo, Roma entera se estremeció de repente ante los rumores de la llegada del valiente jefe de los normandos, Roberto Guiscardo. Este guerrero acudió para poner sus armas al servicio del pontífice, asediado para librar a Roma del yugo de los alemanes. Un pánico repentino se apodera del falso César y del falso papa. Ambos huyen y la ciudad perjura expiar los horrores de un espantoso saqueo, el crimen de su odiosa traición. El destierro. El corazón de Gregorio quedó deshecho ante el desastre de su pueblo. Imposible detener la furia devastadora de esos bárbaros que no supieron limitarse a libertar al pontífice, sino que dieron rienda suelta a sus concupiscencias en esta ciudad que debieron castigar y no destruir, amenazando con la voluntad de Enrique, que contaba con el resentimiento de los romanos, y se disponía a suplantar a los normandos una vez que hubieran saciado sus pasiones. Gregorio sale desconsolado de Roma, y sacudiendo el polvo de sus pies pidió asilo en Monte Cassino, para pasar algunas horas en el santuario del patriarca de los monjes. El contraste de los días pacíficos de su juventud al abrigo del claustro, con los tormentosos de su carrera apostólica, debió presentársele ante su imaginación, errante, fugitivo, abandonado, salvo de una minoría de almas fieles y abnegadas, continuaba su dolorosa pasión, pero su calvario no estaba lejos, y el Señor no debía tardar mucho en recibirle en la paz de los justos. Antes de que descendiera del Santo Monte, un hecho maravilloso ocurrió ya otras muchas veces se repitió de nuevo. Estando Gregorio en el altar celebrando el santo sacrificio, una blanca paloma apareció sobre su hombro hablándole al oído. No fue difícil reconocer en este expresivo símbolo la actuación del Espíritu Santo, que dirigía y gobernaba los pensamientos y actos del Santo Pontífice. Agonía en Salerno. Eran los primeros meses del año 1085. Gregorio se encaminaba a Salerno, última estación de su agitada vida. Sus fuerzas le abandonan cada vez más. Sin embargo, quiso celebrar la dedicación de la iglesia del evangelista San Mateo, cuyo cuerpo reposaba en esta ciudad, y con débil voz dirigió todavía la palabra al pueblo. Recibidos a continuación el cuerpo y sangre del Salvador, fortificado con este poderoso viático,
emprende la vuelta a su residencia. Se acuesta en el lecho del que no debió volverse a levantar, perfecta imagen del Hijo de Dios sobre la cruz, como el despojado de todo, abandonado de la mayor parte de los suyos. Sus últimos pensamientos fueron para la Santa Iglesia, que dejaba en viudez. Indicó a algunos de los cardenales y obispos que le rodeaban los nombres de aquellos a cuyas manos él vería gozoso pasar su dolorosa sucesión: Desiderio, abad de Montecassino, que fue después Víctor III; Otón de Chantillon, monje de Cluny, que fue después Urbano II; y el fiel legado Hugo de Die, que había sido nombrado obispo de Lyon por Gregorio. Se preguntó al agonizante pontífice sobre sus intenciones respecto a los numerosos culpables que él había excomulgado. Aun allí, a semejanza de Cristo sobre la cruz, fue misericordioso y justo, salvo, dice el rey Enrique y Gubierto, el usurpador de la sede apostólica, y los que han favorecido su injusticia y su impiedad. Yo absuelvo y bendigo a todos los que tienen fe en que mi autoridad es la de los santos apóstoles Pedro y Pablo, teniendo presente el recuerdo de la condesa Matilde como esta devota hija de la Iglesia romana, a los cuidados del energético Anselmo de Luques, recordando de esta manera, como anota el biógrafo de este santo obispo, el don que Jesús agonizante hizo de María Juan su discípulo predilecto. 30 años de lucha y de victorias fueron para la heroica condesa el precio de esta suprema bendición. La muerte, el desenlace, era inminente, pero la solicitud del padre de la cristianidad aún sobrevivía en Gregorio. Llamó uno por uno a los valientes que rodeaban su lecho, y entre sus gélidas manos les obligó a jurar que jamás reconocieran los derechos del tirano hasta que no hubiese dado satisfacción a la Iglesia. Sus últimas energías las concentró en una solemne prohibición intimada a todos de no reconocer por papa a quien no hubiera sido canónicamente elegido, y según las reglas de los santos padres, recogiéndose en su interior y aceptando la divina voluntad sobre su vida de pontífice, que no había sido más que un continuo sacrificio, dijo: he amado la justicia y he odiado la iniquidad, por eso muero en el destierro. Uno de los obispos circunstantes le respondió respetuosamente: vos, Señor, no podéis morir en el destierro, vos que, ocupando el lugar de Cristo y de los apóstoles, habéis recibido en herencia las naciones y en posesión toda la tierra. Palabra sublime que Gregorio no podía ya oír, porque había volado su alma al cielo, y recibía desde este momento la corona inmortal de los mártires. El triunfo. Gregorio había sido vencido, como el mismo Cristo fue vencido por la muerte, pero el triunfo sobre la muerte no faltó al discípulo como no había faltado al maestro. La cristianidad, de tantas maneras abatida, surgió de nuevo en toda su dignidad, y puede decirse que una garantía de este resurgimiento fue otorgada por el cielo el mismo día en que Gregorio exhalaba su último suspiro en Salerno. En este mismo día, 25 de mayo del 1085, Alfonso VI entraba victorioso en Toledo y enarbolaba la cruz en la ciudad reconquistada después de 4 siglos de esclavitud bajo el yugo sarraceno. Pero la Iglesia necesitaba un continuador de Gregorio, y Dios, del cual fue su vicario, no se lo rehusó. El martirio del gran pontífice fue como el semillero de pontífices dignos de él. De la misma manera que había preparado a sus predecesores, puede decirse que sus sucesores procedieron de él, y la historia del papado no presenta en ninguna época una serie de nombres más gloriosos que la que se extiende desde Víctor III, inmediato sucesor de Gregorio, a Bonifacio VIII, en quien vuelve a empezar el martirio que nuestro gran héroe había sufrido. Apenas se había librado su alma de los sufrimientos de este valle de lágrimas, cuando ya apuntada la victoria. Los enemigos de la Iglesia eran derrotados, la supresión de las investiduras hacía desaparecer la simonía y aseguraba la elección canónica de los pastores. La ley sagrada de la continencia del clero recuperaba por todas partes su esplendor. Juicio sobre la obra de Gregorio VII. Gregorio había sido el instrumento de Dios que se había servido para reformar la sociedad cristiana, y si su nombre ha sido bendecido siempre por los verdaderos hijos de la Iglesia, su misión había sido cumplida con demasiada energía y belleza para que no atrajera sobre sí el odio del infierno.
He aquí lo que el príncipe de este mundo en su cólera armó contra él. No contento con haber hecho de Gregorio objeto de desprecio para los herejes, llegó hasta el extremo de hacerle odioso a los falsos católicos y molesto a los cristianos a medias. Durante mucho tiempo, estos últimos, a pesar del juicio de la Iglesia que le colocó sobre los altares, le llamaron insolentemente Gregorio VII. Gobiernos que aún se llamaban católicos proscribieron su culto y fue prohibido por decretos episcopales. Su pontificado y su actuación fueron tachados de contrarios a la religión cristiana por el más elocuente de los oradores franceses. Hubo un tiempo en que las líneas que dedicamos a este santo papa en un libro destinado a hacer crecer en los fieles el amor y la admiración por los grandes héroes de la santidad en el culto que les tributa la Iglesia, hubieran hecho caer sobre nosotros el castigo de las leyes. Las lecciones del oficio de este día fueron suprimidas por el Parlamento de París en 1729, con prohibición de servirle de ellas bajo pena de embargo de los bienes materiales. Pero estas trabas han sido ya levantadas y ya han terminado estos escándalos. Después de la restauración de la liturgia romana en Francia, se sigue proclamando en nuestras iglesias todos los años el nombre de San Gregorio VII. Se le honra públicamente con la alabanza propia de los santos y se ofrece a Dios el santo sacrificio para glorificar con él a tan ilustre pontífice. En verdad que para honor del pueblo francés era ya tiempo de que se diese esta reparación a quien la merece. Cuando hace muchos años que los historiadores y publicistas de la protestante Alemania colmaban de elogios a aquel para quienes no era más que un hombre grande, y además heroico vindicador de los derechos de la sociedad humana, cuando los gobiernos acosados por la ola siempre creciente y tiránica de los principios democráticos no tienen ya humor para resucitar sus viejos celos contra la Iglesia, cuando el episcopado se adhiere más estrechamente alrededor de la cátedra de San Pedro, centro de luz, de vida y de fuerza. Nada más natural que ver el nombre de San Gregorio VII resplandecer nuevamente de gloria después del eclipse que durante tanto tiempo le había quitado de la vista de tan gran número de fieles. Que su nombre glorioso permanezca hasta el fin de los tiempos, como uno de los astros más brillantes del tiempo pascual, y que su figura derrame sobre la Iglesia de nuestros días el influjo saludable que ejerció durante la Edad Media. Elogio, oh bienaventurado Gregorio. Verdaderamente se han aumentado nuestras alegrías pascuales con tu triunfo, porque nosotros vemos en ti la imagen de aquel que mediante su gloriosa resurrección ha sublimado al mundo que se hundía en sí mismo. Tu pontificado fue preparado por la divina sabiduría como una era de regeneración de la sociedad que se desplomaba cediendo al impulso de la barbarie. Tu valor basado en la confianza de la palabra de Jesús no retrocedió entre ningún sacrificio. Tu vida en la silla apostólica no fue más que un continuo combate, teniendo que morir en el destierro por haber amado la justicia y odiado la iniquidad. Pero por eso mismo se cumplía en ti aquel oráculo escrito por el profeta para tu divino Maestro, por haber dado su vida por el pecado gozará de gran posteridad. 36 papas han seguido el camino trazado por tu sacrificio. Por ti la Iglesia alcanzó la libertad y la fuerza se sometió ante el derecho. Después de este periodo triunfante, han vuelto de nuevo a declararse la guerra, que sigue todavía. Los reyes de la tierra se han levantado contra el poder espiritual, han sacudido el yugo del vicario de Cristo, y han rechazado el control de toda autoridad humana. A su vez, los pueblos también se han sublevado contra un poder que no admite ninguna dependencia del cielo por medio de un lazo visible y sagrado, y esta doble insurrección pone a la sociedad de nuestros días al borde de su perdición. La libertad y la fortaleza. Este mundo es propiedad de Jesucristo, Rey de reyes y Señor de los señores. A él, hombre Dios, ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Todo aquel que se levante contra él, sea rey o sea pueblo, será deshecho, como lo fue el pueblo judío que vociferaba en el frenesí de su orgullo. No queremos que él reine sobre nosotros. Glorioso San Gregorio, ora por este mundo, que salvaste de la barbarie, y que de nuevo se encuentra a punto de sucumbir en ella. Los hombres de hoy día no hablan más que de libertad, y a nombre de esa pretendida libertad no han hecho más que disolver la sociedad cristiana, y la fuerza es el único medio que les queda para mantener en orden tantos elementos encontrados e indispuestos entre sí. Triunfaste de la fuerza y restableciste los derechos del espíritu.
Por ti fue reconocida la libertad de los hijos de Dios, la libertad del bien, y esa libertad reunió durante muchos siglos. Pontífice generoso, ven en ayuda de Europa, preservada de su ruina inminente gracias a la fortaleza de tu brazo. Aplaca a Jesucristo de quien blasfeman los hombres, después de haberle arrojado de sus dominios, como si no debería volver a triunfar él, en el día de su justicia. Implora su clemencia sobre tantos cristianos seducidos y arrastrados por los más absurdos sofismas, y por los más ciegos prejuicios, por una educación pérfida, por palabras hueras y mal definidas, y ellos llaman camino del progreso, camino que les aleja cada día más del único fin propuesto por Dios al crear al hombre y a la humanidad. Plegaria por la Iglesia. Echa, oh Gregorio, desde aquella morada tranquila en que descansas después de tantos combates, una mirada sobre la Santa Iglesia, que sigue su curso a través de innumerables dificultades. Todo se levanta contra ella, los restos de las antiguas leyes, inspiradas por la reacción de la fuerza contra el espíritu, los excesos crecientes del orgullo popular que persigue encarnizadamente todo lo que le parece contrariar la igualdad de derechos, el recrudecimiento de la impiedad que ha comprendido que para llegar hasta Dios hay que echarse sobre la Iglesia en medio de esta terrible tempestad. Las olas golpean la roca que lleva las sillas de la inmortalidad, y sobre la cual ocupaste el lugar de San Pedro. Ora por el vicario de Cristo, vela sobre esta ciudad santa, que fue tu esposa en la tierra. Derroca los planes pérfidos, reaviva el celo de los hijos de la Iglesia, a fin de que por su valor y por su generosidad continúen ayudando a la más sagrada de todas las causas. Por el episcopado, ruega, oh soberano pontífice, por el orden episcopal, cuya fuente es la sede apostólica, fortifica a los ungidos del Señor en la lucha que tienen que sostener contra las tendencias de una sociedad que han arrojado a Cristo fuera de sus leyes y de sus instituciones. Revístanse de la fortaleza de lo alto, sean fieles en la confesión de la antigua doctrina, celosos en precaver a los fieles de los peligrosos a que están expuestos por tantas seducciones en este naufragio mortal de la verdad y del deber. En tiempos como en los actuales, la fortaleza de la Iglesia no está más que en las almas, desapareciendo ya casi por todas partes toda otra ayuda exterior. Cierto que el Espíritu Santo, cuya misión no es otra que sostener la obra del Hijo de Dios, asistirá a la Iglesia hasta el fin de los tiempos, pero quiere también como instrumentos suyos a hombres despegados de las preocupaciones de la vida presente, dispuestos, si fuera preciso, a la impopularidad y resueltos a perderlo todo, por proclamar la doctrina inmutable de la Suprema Cátedra. Todavía son muchos los pastores, oh Gregorio, los que por la misericordia divina se conforman en la Iglesia según el modelo a quien San Pedro llama príncipe de los pastores. Ruega porque todos, siguiendo tus ejemplos, quieran la justicia y odien la iniquidad, amen la verdad y aborrezcan el error, y no teman ni el destierro, ni la persecución, ni la muerte, porque el discípulo no ha de estar por encima del maestro.